Buenas tardes. Vamos a cerrar este ciclo de conferencias con motivo de la inauguración del curso académico 2024 y ocupa hoy nuestra tribuna don Juan Jesús González Torres. Él es, como todos ustedes ya conocen, ingeniero agrónomo, empresario, de lo que podemos llamar un intelectual profundo, claro, y forma parte todavía de una generación, yo también, en la que adorábamos a aquellos ingenieros que eran especialmente cultos. Por lo que afecta, digamos, al ámbito de mi profesión y a los que rendíamos cierto tributo, pues podíamos presumir, con más derecho o menos derecho en ese territorio, que el primer premio Nobel de literatura español correspondió a un ingeniero de caminos. Todos saben de quién estoy hablando, del gran Echegaray. De manera análoga, pues posteriormente podíamos ir viendo cómo numerosos ingenieros yo tuve en mis primeros años de clase, pues nada menos que hijos de 5 ministros simultáneos, ingenieros de caminos, algo verdaderamente sorprendente, porque era una etapa, fue hasta esos momentos, una etapa en la que los ingenieros, hasta entrar o ingresar en las escuelas, pues paralelamente pues hacían físicas, matemáticas, económicas, filosofía, historia, y estos dejaron huella, y en ese dejar huella pues nos fueron de una manera u otra pues ilusionando a algunos, a bastantes, a muchos, y de mi generación pues todavía hay bastantes de las distintas ramas de la ingeniería que están ocupando intelectualmente papeles relevantes. Uno de ellos, sin ninguna duda, es don Juan Jesús González Torres, que lo tenemos hoy aquí y nos honra con su deseo de pertenecer desde Elche, que es donde lo vamos a considerar académico correspondiente, porque ya tenemos otro en Alicante, con el nombre de Alicante, pero en fin, es el segundo, vamos a decirlo así, de la actual Comunidad Valencia. Desde esta perspectiva, pues se une a tantos peninsulares, vamos a decirlo así, de las distintas regiones y lugares que están concediéndoles a Lanzarote el alto honor de querer pertenecer a nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. En el caso concreto de Juan Jesús, pues es uno de los más asiduos asistentes a nuestra aula telemática. Pero quiero insistir que no es asistente, o que no es un mero asistente, sino que es uno de los más intensamente dialogantes, aportadores y además con una crítica serena, sensata, equilibrada, pero que siempre mete el dedo en la llaga, sin ninguna preocupación mayor. Sabe hacerlo con una discreción y una elegancia extraordinaria. El título de su conferencia, fíjense, Identidad personal y humanidad. Dos polos, sobre un tema, él continúa, una relación que conviene comprender. A lo largo de la historia esto ha significado mucho, como nos va a enseñar. Y lo titula, como corresponde a alguien, como todos nosotros, a los ingenieros que me he referido, como una indagación, es decir, nos pretende exponer su concepción, su interpretación, su aportación sobre el sentido de la vida humana. Me callo porque podría estar comenzando. Juan Jesús, cuando quieras somos todos. Tú estás más acostumbrado que yo a dirigirse al público, de manera que seguro que lo haría mejor que yo. Pero en fin, me toca a mí y lo hago con muchísimo gusto el estar, y os agradezco de entrada
La asistencia para mí es una compañía que no olvidaré nunca, inapreciable, porque yo no suelo dar conferencias como nuestro presidente, de manera que no me olvidaré y se lo agradeceré siempre el haber asistido a mi debut como conferenciante. De manera que, excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos que me habéis acompañado. La amistad y la admiración que tengo por el profesor Francisco González de Posada me ha permitido, como él ha citado, conocer y disfrutar de las teleconferencias con que nos regalan los conferenciantes de la academia. Es un placer para mí, de manera que por eso y por haberme propuesto para el ingreso en esta academia, pues sinceramente quiero expresar mi agradecimiento que hago extensivo a los demás académicos que han apoyado esa idea. Muchas gracias a todos. Ya ha dicho nuestro presidente que soy ingeniero y yo estudié ingeniería porque quería prepararme para ser empresario, de manera que me salí con la mía y soy ingeniero, pero toda mi vida he fundado empresas y he trabajado en mis empresas. De manera que soy ingeniero y empresario, pero ingeniero soy ya hace más de 50 años y desde luego pues tengo curiosidad fundamentalmente. Y los que vivimos en estos años y tenemos una preparación de ciencias, desde luego que tenemos una ventaja colateral importantísima, es que podemos disfrutar de todos los conocimientos que durante nuestra generación se están generando. Además tenemos una facilidad de acceder a ellos magnífica. Pues bien, yo ya digo, soy ingeniero, pero voy a hablar de un tema de humanidades. Y después de algo tan concreto como esas calderas y todas estas interpretaciones geológicas que han apretado, lo mío va a ser un poco abstracto. De manera que vamos a ver si yo me sé expresar y mantengo la atención de todos ustedes. Identidad personal y humanidad, una relación que conviene comprender. Y como subtítulo, en el fondo deseo que me acompañen en la indagación que he realizado para intentar comprender mejor el sentido de la vida humana. Eso de intentar comprender mejor el sentido de la vida humana es una cosa importantísima, de manera que ya les adelanto que vamos a tener, si sé explicarme yo bien, 3 grandes beneficios de esta conferencia. Encontraremos los principales ingredientes de la felicidad humana. Nos aportará también, las conclusiones, consuelo para los momentos difíciles. Y por último, otro beneficio importantísimo, nos dará los fundamentos para construir una ética, ya saben, cómo comportarnos los unos con los otros, que tanta falta hace para reconducir los comportamientos irracionales que estamos todos comprobando. ¿Verdad que qué queremos encontrar cuando buscamos el sentido de la vida humana? Pues significa 2 cosas. Significa encontrar razones para motivar a las personas a que den lo mejor durante su existencia. Esa es una cosa. Motivar para dar lo mejor. Y la segunda es encontrar razones para que las personas, conscientes de que vamos a morir, vivamos con la esperanza de alcanzar un futuro digno más allá de nuestra muerte. Esas 2 cosas son componentes fundamentales de la felicidad humana, de manera que merece la pena esta indagación, si es que lleva a algún sitio, ustedes me dirán luego. Por otra parte, cuando ya tenía ordenadas mis ideas para compartirlas aquí en la academia, aparece un libro de Michael Ignatieff que se titula En busca de consuelo y tiene como subtítulo Vivir con esperanza en tiempos oscuros. Me llamó la atención y lo leí y lo recomiendo porque analiza deliciosamente los casos de muchos personajes históricos que necesitaron consuelo en un momento de su vida. Y él asevera, después de asumir esta experiencia de tanto estudio histórico de personajes concretos, pues saca una conclusión, y es que el consuelo solo es posible si lo es también la esperanza.
Y la esperanza solo es posible si la vida tiene un sentido para nosotros. Todos sabemos que en nuestra mente no deja de preguntarse: ¿estoy bien? ¿Puedo estar mejor? ¿Hay peligro de desgracia? Y es que las desgracias ocurren, la vida es incierta, nos equivocamos y por si fuera poco sabemos que vamos a morir. Es un hecho, por tanto, que todos necesitaremos consuelo. Vivimos en una era en que parece prudente estar vacunado y pienso que las conclusiones de esta indagación pueden también servirnos a modo de vacuna que nos aporten consuelo en los momentos en que la desgracia nos llegue. Así pues, la lectura de Ignatieff me ha proporcionado un nuevo argumento para compartir mis ideas sobre el sentido de la vida. No solo nos aportará los ingredientes básicos de la felicidad, recordad, motivación para dar lo mejor y esperanza, sino que además nos aportará consuelo en los peores momentos. Comencemos, pues, nuestra indagación sobre ello, que sé que están deseando que lo haga. Indagar es tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella o por conjeturas y pruebas. Supone, por tanto, seguir pistas y plantear y contestar preguntas, que es a lo que nos vamos a dedicar aquí. Revisar también las indagaciones que previamente se han hecho. Y reflexionar. Sí, deberemos observar con atención nuestros propios procesos mentales. Esta indagación sobre el sentido de la vida se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Si traigo yo aquí esta conferencia es porque estoy convencido de que merece la pena reabrir esta indagación. Tenemos datos nuevos. Pues bien, quien ha liderado hasta la fecha este tipo de indagaciones, de investigación sobre el sentido de la vida humana, ha sido la religión. Comencemos, por tanto, nuestras preguntas analizando algo que respeto y valoro como un logro importantísimo de la humanidad, y que además ha tenido la máxima influencia en nuestra cultura, la religión. Mi primera pregunta: ¿está la religión en crisis? Es decir, ¿ha dejado de servir para lo que antes sí servía? La religión servía para tres cosas: explicar el mundo, eso ahora lo hace la ciencia; decirnos cómo comportarnos, eso ahora lo hacen las leyes, los derechos humanos, hemos pasado de la moral a la ética; pero predicar que nos amemos como hermanos los unos a los otros a mí me parece un asombroso gesto de sabiduría. Y la tercera cosa para la que servía la religión, que yo creo que es la más importante, era para motivarnos y darnos esperanzas de salvación. Es decir, atendía a esa importantísima necesidad humana, dar sentido a la vida. Yo diría que era desde luego, el objeto más importante de la religión. Todos lo sabemos que buscamos esperanza y que motivación la necesitamos para ser felices, de manera que la religión hasta hoy dándonos todo eso. ¿Y cómo conseguía la religión? ¿Cómo consigue la religión ese tercer, de hecho, primer objetivo? Pues la Iglesia viene predicando a cada uno, a cada persona: tú eres hijo de Dios y está llamado a una vida de orden sobrenatural. Y eso lo predicaba ya en tiempos en que la miseria, incluso la esclavitud, eran habituales. Pero decir a cada uno: tú eres hijo de Dios y estás llamado a una vida de orden sobrenatural, es un potentísimo mensaje generador de esperanza y motivación. Desde luego que también motivaba con el premio y castigo llevado a su máxima duración e intensidad, cielo versus infierno. Pero, ¿qué se entiende? ¿Se entiende bien hoy ese mensaje tan antropomorfo de ser hijo de Dios? ¿Y qué decir sobre vidas sobrenaturales? Hay personas que, mediante la fe, han encontrado el sentido de la vida y han comprendido el mensaje religioso. Es decir, les ha motivado a dar lo mejor de sí mismas y tienen esperanza, viven con esperanza. Yo he conocido muchas personas así.
han encontrado el sentido de su vida mediante la fe. Y a ellas no tengo nada más que decirles, salvo que aciertan, que no se han equivocado. Pero si ese mensaje no se entendiera bien hoy, pienso que deberíamos intentar explicarlo mejor. Pues la esperanza y la motivación, como hemos dicho, son el fundamento de la felicidad humana. Una idea que motive a las personas a dar lo mejor de sí es un tesoro precioso. Permítame aquí un inciso. La idea de motivar a las personas a dar lo mejor de sí debería estar muy presente en la mente de los legisladores. Pues las personas tenemos una variabilidad de comportamiento enorme, pero yo pienso que afortunadamente también somos muy condicionables, influenciables. Bien, ¿qué puede pensar un ciudadano hoy de cómo se podría acceder a una vida eterna de orden sobrenatural? Veamos qué podemos creer hoy sobre el más allá personal. El asunto tiene que ver a contestar, y nosotros lo vamos a hacer hoy, estas clásicas preguntas. ¿Hay algún interés de las personas que perdure más allá de su muerte? ¿Quién se muere cuando uno se muere? ¿Hay algo de ese que se ha muerto que aún exista tras su muerte o desaparece por completo? Vamos a contestar estas tres preguntitas. Pues para contestar a estas tres preguntas tan antiguas, el primer asunto a tratar es ¿qué es una persona? ¿Quiénes somos? Immanuel Kant decía que toda la filosofía se centra y gira alrededor de esta única cuestión. ¿Quiénes somos? ¿Qué es una persona? Obviamente, todos experimentamos tener un organismo con unas funciones cerebrales, entre las que destaca ser consciente de algunas cosas y ser capaz de ordenar las experiencias en una memoria. Sabemos que ese organismo, con su maravilloso sistema nervioso, se deteriora y finalmente muere. Pero ¿la naturaleza humana es solo un organismo, un cuerpo? ¿O la naturaleza humana incluye algo más que el organismo? ¿En qué consiste la naturaleza humana? Ha sido algo muy controvertido. Demos un ligero repaso. No quisiera extenderme aquí porque se habla tanto que dar unas pinceladas. En la antigüedad, pues Platón decía que además del cuerpo había un alma que era inmortal y que era más importante que el cuerpo, porque el cuerpo desaparecía, pero el alma permanecía. Sócrates fue el primer filósofo en decir que el alma es algo característico de los hombres, de las mujeres. Y es la sede del pensamiento y de los valores morales. Y Aristóteles, que era un estudioso de la naturaleza, cuando se pregunta sobre la naturaleza humana, pues dice, distingue dos aspectos, la materia, que es el cuerpo, y la forma, bueno, que es el alma. Ya en la modernidad, nos vamos ya al siglo XVII y XVIII, Descartes establece la dualidad espíritu y cuerpo y dice su célebre frase, equivocada como veremos, pienso, luego existo. Y ha influido mucho en las ideas de los filósofos que le han precedido en el análisis, que le han sucedido en el análisis de la naturaleza humana. Voltaire, Kant, Fichte, Husserl, Max Scheler, Edith Stein, Hildebrand, muchísima más gente. Buscan alguna propiedad misteriosa en la que asentar el alma. Esa parte no material del individuo que, según Descartes, precede e informa al cuerpo material. Otros dan por hecho que lo único que permanece en el hombre son sus recuerdos y reconocen una parte consciente a la que pretenden investir de una dignidad relacionada con el comportamiento moral. Y bueno, llegamos, por no alargarnos más en la historia, a la actualidad. Y en la actualidad hay un cambio de paradigma, en el sentido que decía Thomas Kuhn, que ayer explicaba nuestro presidente. Un cambio de paradigma supone el cambio de esa matriz de conocimientos que sustentan los pensamientos y las reflexiones de todos. Pues, ¿por qué hay un cambio de paradigma? Porque el conocimiento aportado por las ciencias cognitivas y las neurociencias nos ha explicado en buena parte el funcionamiento del cerebro.
ya despojado del carácter misterioso a toda esa actividad mental llamada tradicionalmente espíritu y alma. Aunque aún existen discusiones sobre el considerado misterio de la conciencia, los qualia. Los qualia saben que es un conocimiento, una sensación subjetiva, ¿no? Ustedes saben que el rojo pues corresponde a una frecuencia de radiación que incide sobre nuestra retina, y cuando incide esa frecuencia de la radiación lumínica, pues todos decimos que hemos visto el rojo. Pero yo no puedo explicar si su rojo es el mismo que yo, no sabría, es una sensación subjetiva. Pues hay muchos filósofos quieren montar sobre eso todo un misterio. Ya sabemos que no es así. Eso no es un misterio, y la conciencia, con su problema difícil y fácil, yo creo que está hoy superado. Aunque algunos aseguran incluso medir cuantitativamente la cantidad de conciencia que tienen los animales y las personas. Pero ahora son los neurocientíficos, más que los filósofos, quienes nos aclaran estas cuestiones. Podemos decir que en nuestra generación hemos asistido a un cambio de paradigma respecto a los conocimientos sobre la naturaleza humana. Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias de 2005, se lo dieron por sus investigaciones como neurofisiólogo. Escribió un famoso libro, El error de Descartes. ¿Y cuál es el error de Descartes para un neurocientífico? El de separar el cuerpo de la mente, con su tesis de que pensar es igual a ser, cuando se trata justamente de lo contrario. En el principio fue el ser. Posteriormente, el ser se puso a pensar. Somos, luego pensamos, dice Antonio Damasio. Creer que las operaciones más refinadas de la mente están separadas de la estructura y del funcionamiento del organismo biológico es un error, porque el cerebro y el resto del cuerpo constituyen un organismo indisociable, integrado por circuitos reguladores bioquímicos y neurales que se relacionan con el ambiente como un conjunto, y la actividad mental surge de esta interacción. Esto lo veremos con más detalle. Así pues, el pensamiento, la conciencia, el espíritu, no viene de afuera, y esa dualidad de Descartes, alma que ilumina el cuerpo, es un error. Es todo el organismo el que genera pensamientos. Antes de abordar la visión que nos ofrece el nuevo paradigma, dediquemos unos minutos a falsar el antiguo. Yo creo, soy de la opinión, me recuerda a un profesor de álgebra, primero de ingeniería, que decía a los alumnos que llegaban por primera vez a sus aulas: si no se olvidan ustedes de todo lo que saben, no aprobarán. Pues un poco estamos aquí en esas. Es decir, que cuando llega un nuevo paradigma hay que olvidarse un poco de algunos conceptos que hoy sabemos que están equivocados, porque si no, no entenderemos lo nuevo seguramente. Pues vamos a empezar. Me sabe mal, pero vamos a dedicar un tiempo a gente que estaba equivocada para falsar lo que decían, y a partir de ahí, con una base más sólida, podremos explicar las cosas más interesantes. Pero vamos a dedicarnos ahora a lo menos interesante. Vamos a comprobar, leyendo a Voltaire, cómo la mala comprensión de en qué consiste la naturaleza humana es la causante de muchos dictámenes fallidos sobre el sentido de la vida humana. Veamos qué decía Voltaire, discípulo de Descartes, que en su diccionario filosófico dedica un capítulo a la identidad personal. Y es muy representativo de ideas que aún hoy nos son muy familiares. Pues, diccionario philosophique, identité. Este término significa lo mismo, traduzco. Podría traducirse por mismidad. Y dice Voltaire: este tema es más interesante de lo que se piensa. Es convenido que no se debe castigar nunca más que a la persona culpable, a ese individuo, no a ningún otro. Pero un hombre de 50 años no es en realidad el mismo hombre que cuando tenía 20 años. Ya no existe ninguna de las partes que formaban su cuerpo. Y si él ha perdido la memoria de lo pasado, lo cierto es que nada liga su actual existencia con una existencia que ya está perdida para él. Usted no es el mismo más que por el sentimiento continuo de lo que usted ha sido y de lo que usted es. Usted no tiene el sentimiento de su ser pasado más que por la memoria. No es pues más que la memoria la que establece la identidad, la mismidad de su persona.
Se ha preguntado, sigue, ¿cómo un hombre que haya perdido su memoria antes de morir y que sus miembros se hayan cambiado en otras sustancias podría ser castigado por sus faltas o recompensado por sus virtudes? Hay que saber si el alma, siendo una sustancia y habiendo perdido el conocimiento del mal que ella haya podido hacer, siendo tan ajena a todo lo que ella haya hecho con su cuerpo, puede y debe, según nuestra manera de razonar, responder en otro universo de acciones de las cuales ella no tiene ya ningún conocimiento. Estas cuestiones no parecen poder ser resueltas por el espíritu humano. Parece que en todos estos laberintos solo podemos recurrir a la fe, que es siempre nuestro último asilo. Tolando escribió en su epitafio: él ya no será jamás el mismo Tolando. Sin embargo, hay que creer que Dios sí que podría reencontrarlo si quisiese. Hay que creer también que el ser que necesariamente existe es necesariamente bondadoso. Pues bien, hasta aquí lo que decía Voltaire en su capítulo sobre la identidad, que decía que era muy importante. En resumen, Voltaire afirmaba que la identidad personal era lo que podemos llamar hoy el yo psicológico, esa parte consciente de la mente que accede a la memoria, conoce las experiencias vividas y establece una cronología de los recuerdos. Pero eso le llega a Voltaire a reconocer que de la otra vida no entiende nada, que solo le queda la fe. Si hiciésemos hoy una encuesta preguntando en qué consiste la identidad de una persona, ganaría por goleada la misma respuesta que daba Voltaire. Y yo estoy de acuerdo con Voltaire en que si crees eso, que la identidad de la persona es su yo psicológico, su memoria, su recuerdo, pues no debes creer en que la persona pueda tener una vida más allá de su muerte. Adiós esperanza. ¿Y por qué dar lo mejor de uno mismo y no abandonarse? También, en mi afán de investigar lo que pensaba gente sabia sobre la identidad, se lo consulté a una persona que es el maestro Zen. Quería ver qué se sabía en Oriente, y cerca en Alicante, de la provincia de Valencia, está el maestro Zen, y me lo presentaron en un departamento de psicología de la universidad, lo llamaron. Y consulté al maestro Zen Dokuso Villalba, y le pregunté que me hablara sobre la idea de la identidad. Y me dijo que la identidad no existe, que no hay nada que permanezca. Y a mí me sorprendió que me dijera: es una persona tan inteligente y tan bien informada, porque lo es. Pero me sorprendió que lo dijera. De manera que ya digo que considero urgente reabrir una indagación sobre el sentido de la vida humana. Y hay motivos para hacerlo, porque la ciencia cognitiva y la neurociencia hoy nos han desvelado cómo funciona la mente. Y sabemos que no debemos atribuir al yo, como hacía Voltaire, la parte consciente de la persona, unas propiedades y protagonismo que no tiene. Este cambio de paradigma merece que estudiemos el asunto por nuestra cuenta. ¿El yo constituye la identidad de una persona? Los neurocientíficos nos han demostrado que la memoria, los sentimientos, la conciencia, el yo psicológico, todo ello son productos de la mente, del sistema nervioso en funcionamiento. Son muy útiles, pero desaparecen con el organismo. Los recuerdos se pierden por culpa de una simple amnesia, no hace falta morirse. No serviría para identificar a una persona los recuerdos, ni existen al principio de la vida de la persona. No pueden ser su identidad. Voy a plantear una pregunta que nos puede ayudar a aclarar quiénes somos, o mejor, quiénes no somos. La pregunta es: ¿desearías volver a nacer? Piensa en lo que esto significa. Nacer otra vez supondría llegar otra vez a este mundo con el mismo organismo que recibiste cuando naciste. No tendrías ninguno de tus recuerdos actuales. Serían como Steven Pinker describe en su libro La tabla rasa. Tendrías una mente con tus mismas características y aptitudes, pero en blanco, sin ideas innatas, ni memoria de experiencia alguna, ávida de recibir información, muy adaptable, con la que después de sentir, el sistema nervioso es una máquina de sentir y de generar experiencias, algunas conscientes. Tras un tiempo generarás un yo, que es una imagen práctica de la unidad
que has asumido que te representa, será distinto a tu yo actual, pues las experiencias que lo han generado han sido distintas. Pero quien ha renacido ha sido tú, la misma persona, en otra circunstancia. Esto, como pueden ver, pone al yo en su verdadero lugar, que no es el de ser la identidad de la persona. Es una herramienta al servicio de la persona, pero no somos nuestro yo. Cuando queremos hoy aclarar por qué las cosas vivas son como son, en este caso, ¿por qué tenemos eso tan útil que es un yo? A lo que le llamamos el yo, siempre hay que recurrir a la evolución. Hoy sabemos que en ese proceso de complejidad creciente, que es la historia de la vida, en los seres unicelulares, ni en los seres pluricelulares como las plantas, o árboles, por grandes que sean, no existe ni una neurona, no existen redes neuronales, que sí que la necesitaron los animales que tenían que desplazarse para ordenar y coordinar todas las partes de su cuerpo, ya que tenían que desplazarse, mantenerse vivos y reproducirse. Este reto exigía disponer de un sistema nervioso, de una red neuronal, que informase de la situación de cada parte, desde la punta del dedo a la coronilla, de cada parte del propio organismo. Ese animal, incluso el hombre, debería tener esa información presente. ¿Dónde está todo? Si me pica, me quemo, me duele. Y además de todo eso, quería requerir información, lo que no necesitan las plantas. Debería formarse una idea del exterior. Y para eso tenía un cerebro encasquetado dentro de un cráneo. Pues tiene que informarse de cómo es el exterior. Eso es un enorme caudal de información que tiene que recoger y computar el sistema nervioso. Y eso se centraliza para hacerse operativo en forma de sensaciones, sentimientos internos, que obviamente eran conscientes en su mayor parte, si no, no hubiesen servido para nada. Y la evolución es muy práctica. Si crea unas capacidades de computar toda esa información, es para que le sirva para medrar en el medio ambiente por donde tiene que desplazarse ese animal o esa persona. Así pues, en la realidad, meses después de nacer una persona, tras acumular buena cantidad de experiencias, ya saben que cuando un niño coge por primera vez y suelta el bolígrafo, no sabe si ir para arriba o para abajo. Al final, la tercera vez sabe que va para abajo. Eso tiene que ir aprendiendo. Nuestro cerebro, primero, lanza la hipótesis de que ese conjunto sintiente, es una experiencia, constituye una unidad. Y luego de constatar lo práctico que esto resulta, genera la imagen de un yo consciente que parece representar y guiar el comportamiento de la individualidad de la persona que debe actuar. Es una imagen muy práctica para moverse y mantenerse vivo. Igual que las imágenes visuales que percibimos, las vemos boca arriba, no boca abajo, que es como realmente se forma en nuestra retina. Los neurocientíficos Joseph Ledoux, con su libro Synaptic Self, el yo sináptico, y el propio Antonio Damasio, en Y el cerebro creó al hombre, aclaran estas cuestiones muy bien. Siguiendo con nuestra indagación, por ahora descartamos esa concepción de la naturaleza humana basada en un cuerpo material con un hombrecillo consciente y espiritual en su interior, el yo psicológico. Lo descartamos. Prosigamos nuestro intento de comprender en qué consiste la naturaleza humana. A partir de ahora, tras haber descartado a las falsas concepciones sobre nuestra naturaleza, que nos han estado confundiendo, comprobarán que la indagación se pone más interesante y se nos abre un panorama realmente alentador. Presten atención. No mucho después, 30 años después que Voltaire, siglo XVIII, Emmanuel Kant, cuando indaga sobre la naturaleza humana, lo hace influido por Leibniz, el racionalismo de Leibniz, que analizaba las cosas buscando su principio de razón suficiente. Es decir, que cada cosa tiene su principio de razón suficiente. Es decir, que hay una causa o explicación por lo que dicha cosa existente es como es. Así pues,
cuando Kant indaga sobre la naturaleza humana, busca cuál es su principio de razón suficiente. Es decir, cuál es la causa de que la persona sea exactamente como de hecho es, y no sea un caballo u otra cosa. Y Kant llega a la conclusión de que ese principio de razón suficiente debe ser algo lógico, formal, no material, que no cambia, por eso lo llama identidad, aunque el cuerpo, como sustancia que es, sí que cambia. Esa identidad caracteriza cómo va a ser la persona y sirve para identificarla en todo momento. Así pues, para Kant, la naturaleza humana incluye dos cosas. Una parte lógica y real, dice que no existe realmente, a la que Kant llama identidad, y dice de ella que es el principio de razón suficiente de la persona, es decir, que es su causa y que cumple las tres condiciones. Define cómo es la parte material, cómo es la persona, perdura sin alterarse, contra lo que decía el maestro Zen, que cambiaba todo, pues Kant dice que esto perdura sin alterarse, y que sirve para identificar al organismo en todo momento. Y comprende también el organismo, una sustancia, una parte material que cambia con el tiempo, que claramente se refiere al organismo. Bien, antes de leer el resumen de estas ideas de Kant, que yo lo he dejado en un anejo que se podrá consultar en la web de la academia, pues antes de leer el resumen de estas ideas de Kant, vamos a buscar nosotros, ya que estamos indagando nosotros, esa identidad, por si encontramos algo que cumpla estas condiciones de Kant. Buscamos algo que para Kant era de carácter lógico. Ahora diríamos que sería información, pero es que Kant no utilizaba esta palabra, de carácter lógico y real, que cumple estas tres condiciones. Caracteriza la parte material, perdura sin alterarse y sirve para identificar al organismo en todo momento. Pues yo propongo buscar la identidad donde menos oculta pueda estar, y así nos equivocaremos menos. En el momento de la concepción de la persona. Pues bien, ¿qué hay ahí? Aún no existen pensamientos, ni experiencias, ni vida interior, ni yo, ni siquiera existe un organismo. Pues parece un buen momento. No hay cosas que nos puedan confundir. ¿Y qué hay ahí? Hay solo información, codificada genéticamente. La información es inmaterial, es la parte lógica y real en palabras de Kant, y cumple las tres condiciones que definen la identidad. Esa información caracteriza a la parte material, a la sustancia, al organismo, a la persona. Perdura siempre sin alterarse. Mientras la persona cambia, en sus células, en todas, se mantiene la información con la que lleva el mundo. Y desde luego sirve para identificar a la persona en todo momento. Estas condiciones no las cumple la memoria, ni existe al principio y se le puede perder, y no sirve para identificar ni el yo psicológico o la conciencia, como muchos piensan, ni qué decir del alma. Hablar hoy en día de información codificada genéticamente, es decir, a escala molecular y atómica, nos introduce en el misterioso universo cuántico, en el que nos esperan las mayores sorpresas por venir. Precisamente fue en Canarias donde el Nobel de Física de 2022, Anton Zeilinger, realizó con éxito sus experimentos de teletransportación. ¿Y qué teletransportaba? Pues estados cuánticos de partículas, es decir, información. Nos llevaremos muchas sorpresas. La humanidad averiguará muchas cosas y se podrá justificar la complejidad de la vida con más profundidad que hoy podemos hacer. Así pues, resumiendo las distintas concepciones de la naturaleza humana, me había preparado en el PowerPoint, pero yo creo que no ha merecido la pena porque estas cosas no hacen falta, pero sí que tenía un podio con 3 alturas, como cuando se otorgan las medallas de bronce, de plata y de oro. Y le otorgaban medallas de bronce a Descartes, que proponía un espíritu que iluminaba la materia. La neurociencia actual, y aquí va la medalla de plata, se la damos a Antonio Damasio o a Joseph Ledoux, que es también un magnífico neurocientífico que nos ha explicado muchas cosas, pero Antonio Damasio, por el error de Descartes, ese libro que demostraba que primero es el organismo material
Y toda esa actividad no material, es pensamiento, alma, conciencia, todo lo que se quiera, todo eso lo genera y surge como una propia herramienta con la que la evolución dota a los seres complejos, pues ese concepto de simplemente un organismo con todo esas capacidades espirituales, mentales, de pensamiento que tiene, eso se merece la medalla de plata. Pero yo traería la medalla de oro y no lo llamaría el error de Damasio, porque Damasio acierta, pero merece ser complementada con el acierto de Kant, que es percatarse que antes que los pensamientos, y antes de lo que hay antes de los pensamientos, que es el propio organismo, pues antes que ese organismo existe con carácter previo una parte lógica que constituye nuestra identidad. Eso para mí es la medalla de oro, y más teniendo en cuenta, como ahora voy a decir, que Kant no conocía cosas que sí que sabemos, pero en el siglo XVIII ignoraba cosas que desde luego daba pie para pensar lo que hoy pensamos. Hoy sabemos que es la información genética la que rige los procesos de diferenciación celular, la que dirige la embriogénesis y es la que confiere sus características a la persona, contando con un arsenal de recursos como la epigenética para adaptarse y medrar en su medio ambiente. Obviamente Kant en el siglo XVIII no sospechaba de la existencia de esa información codificada en forma de genes. Darwin y Mendel viven en el siglo XIX, pero Kant encuentra lógicamente, buscando el principio de razón suficiente de las personas, su causa, las características que debe tener la identidad, es decir, la parte no material de la naturaleza humana. A mí me impresionó cuando leí a Kant por primera vez, pues la descripción que hacía de la naturaleza humana coincidía con la que yo había encontrado en mi indagación personal. Fue una especie de dure que me quedé perplejo. Este tío, ¿cómo podía saber esas cosas? Pero además, si yo no hubiera realizado la indagación personal, no hubiera entendido lo que escribió un artículo un profesor de la Sorbona sobre lo que Kant pensaba sobre la naturaleza humana. No lo hubiera entendido, pero coincidía perfectamente. Eso es lo que tengo en un anejo que podéis ver cuando se ponga la conferencia en la web de la universidad. Así pues, mi conclusión, como la de Kant, es que la naturaleza de una persona está compuesta por una identidad que es inmaterial, que no cambia, que caracteriza e identifica a la persona y que no desaparece por encontrarse en el pozo genético de la especie humana, de donde se tomó el 50% de cada uno de los progenitores. Y también incluye el organismo material, modelado por esa identidad inmaterial que se adapta al medio, que cambia con el tiempo, que se deteriora y muere. Hoy, además, sabemos que con esa información o identidad es posible regenerar el mismo organismo como si volviera a nacer. Esta concepción de la naturaleza humana, que posee una identidad inmaterial además de su organismo, quita mucho dramatismo a la idea de la muerte. Y esto es algo real, no se trata de un eufemismo, no es una metáfora. La muerte del organismo no implica la desaparición de su identidad, implica la aparición de sus recuerdos, de su yo, pero para perder todo eso que tanto valora nuestro yo no hace falta morirse, con una amnesia se pierde. Así pues, morir es menos trágico de lo que nos dice nuestro yo. Claro, que nuestro yo está diseñado para mantenernos vivos y hace bien en repudiar la muerte, pero nosotros no somos nuestro yo, ni nos deben aterrar sus temores. Esta identidad personal no está en el limbo antes de nacer, ni tampoco después de muerto. Esta información la aportan y preservan nuestros hermanos de especie, la humanidad. Por poner una analogía, la humanidad sería como el disco duro donde se mantiene la información de todos estos CDs, que somos cada una de las personas. No importa la pérdida de un CD, este se puede recuperar desde el disco duro. No olvidemos lo que estábamos preguntándolo y ya podemos contestar. Así pues, gracias al éxito en la indagación realizada, hemos asumido el cambio de paradigma sobre en qué consiste la naturaleza humana. Y ya estamos en condiciones de contestar a esas tres clásicas preguntas que nos habíamos planteado, no sé si recuerdan.
¿hay algún interés de las personas que perdure más allá de su muerte? Sí, nos interesa el futuro de la humanidad, donde permanecen nuestras identidades. Ignoramos hoy las capacidades futuras de la humanidad, pero nos asombrarán. El futuro de otras especies no es un misterio. El de la humanidad sí lo es. ¿Qué hará la futura humanidad con toda esa información que constituye nuestras identidades? Lo ignoramos hoy. Pensemos, lógicamente, que hará lo que mejor convenga para el interés general. ¿Por qué vamos a ser pesimistas? La segunda pregunta era, ¿quién se muere cuando no se muere? Pues se muere el organismo material, con su yo psicológico, no su identidad, que es la parte importante de nuestra naturaleza. Pues de ella podrían regenerarse iguales organismos materiales como los fallecidos, si viniese al caso. Y la tercera pregunta, ¿hay algo de ese que se ha muerto que aún exista tras su muerte o desaparece por completo? Pues está claro. Obviamente persiste la identidad de cada persona, que se haya salvaguardada en el pozo genético de la humanidad. Es la mejor manera de guardar las cosas importantes. En muchos sitios, sacar copias y en muchos sitios. Esta visión actual contempla la muerte del organismo, pero no la de nuestra identidad, que queda salvaguardada en el pozo genético de nuestra especie, a la espera de que la humanidad progrese lo suficiente para dar el mejor destino a nuestras identidades. Si nos preguntasen si queremos volver a nacer, pues yo creo que todos diríamos que depende. Depende en qué circunstancia va a desarrollarse nuestra próxima existencia. Pues bien, será muy probablemente, yo diría que será seguro, que eso ocurrirá cuando la humanidad futura alcance su máximo desarrollo. Entonces es cuando podrá utilizar esa valiosa información que nos incluye a todos. Seguro que serán las mejores condiciones de existencia imaginables. Y no me refiero a otra vida igual, con un ritmo igual. Es decir, el mayor misterio del universo, salvo que los cosmólogos nos dicen que hay algo más misterioso, es el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad es el mayor misterio del universo. Pues bien, ¿de qué manera podrá utilizar toda esa información la humanidad? Reconozco que es un misterio, pero a mí me huele bien, sinceramente. Todos debemos anhelar ese renacimiento. Hay una sólida fuente de esperanza, que es lo que andábamos buscando. Estamos buscando esperanza y motivación. Pues esta es una sólida fuente de esperanza para los que no tienen tanta fe como los afortunados que sí que tienen fe. Esto no se necesita fe, se necesita reflexionar para encontrar una fuente de esperanza. Richard Dawkins, el profesor de Oxford, autor del Gen Egoísta, a mí fue la primera, lo leí hace 50 años más o menos, y a mí fue el libro que más me ha influido. Él ha adelantado su epitafio, que dice, vamos a morir, somos afortunados. Se refiere a la enorme suerte que ha tenido para que una probabilidad tan ínfima de realizarse entre todas las combinaciones genéticas posibles en el pozo genético humano se haya concretado en su concepción y existencia. Dice que despedirá su organismo sin pena tras su deterioro y muerte. Celebro el epitafio. Se me ocurre decir que Dawkins tiene un yo bien informado, pero podría estarlo aún mejor y no perder la esperanza de que en un futuro podrá repetir la aventura de la vida y seguramente en condiciones inimaginablemente mejores. Ciertamente, los animales también tienen una identidad que es información. La gran diferencia es que nuestra identidad está en manos de la humanidad futura. Los mosquitos también tienen identidad, pero su especie, como nos comentó nuestro compañero en su ponencia sobre los mosquitos, otra vez ya, pues lleva 195 millones de años en el planeta sin progreso alguno. Sin embargo, ¿quién se atreve a poner un límite a los logros que la humanidad habrá alcanzado dentro de 300 años? A mí me gusta pensar en lo poco que hemos cambiado las personas
mientras lo mucho que ha avanzado la humanidad. Si leo la Física de Aristóteles, siglo IV a.C., nacido en Estagira, Grecia, Mediterráneo oriental, y leo la cosmología de nuestro presidente, siglo XX-XXI, nacido en Cádiz, Mediterráneo occidental, las personas son las mismas. La humanidad sabe mucho más, es capaz de muchas más cosas desde hace 2400 años a ahora. Yo diría que la identidad de Aristóteles sigue bien presente en el pozo genético de la humanidad actual. Dentro de 300 años, las personas seremos las mismas, la humanidad no, pero nuestras identidades estarán ahí. Reconozco que puede sorprender que nuestra propia naturaleza disponga de algo tan valioso como nuestra identidad, que existía antes y perdurará después de la vida de nuestro cuerpo. Algo susceptible de regenerarnos por una humanidad futura con capacidades hoy inimaginables. Requiere imaginación porque es algo de lo que nadie tiene experiencia alguna, pero es un hecho. ¿De qué se ocupa si no la genética dedicada a leer esa información y comprobar cómo caracteriza a los individuos? ¿En qué se basa la ciencia forense para identificarnos, sino en una lectura de esa información codificada en el ADN? Pero tengamos en cuenta que tener una identidad sin las futuras capacidades de la humanidad no tendría valor alguno, como le sucede a los mosquitos. De hecho, las personas a lo largo de la historia del planeta no hemos sido siempre los animales dominantes, hemos estado a merced de predadores más poderosos. Ha sido recientemente cuando hemos comenzado a vislumbrar las asombrosas capacidades que potencialmente podrá conseguir la humanidad. Y este hecho es el que da valor a la existencia de nuestra identidad. Sin duda que la conciencia de tan importante asunto irá aumentando paralelamente con el progreso de la humanidad. Este discurso es un poco precipitado. Dentro de unos años se entenderá mejor. En el título de este discurso, Identidad personal y humanidad, he introducido una coletilla, una relación que conviene comprender. Veamos la necesidad de hacerlo. Es desde luego evidente la importancia del yo psicológico al servicio de nuestro organismo y es una herramienta del sistema nervioso para guiar nuestro comportamiento, el de todos. Cada uno tiene su yo y guía su comportamiento. Pues vivimos en un mundo globalizado en el que contemplamos perplejos el comportamiento irracional de la humanidad, dedicada a destruirse con el beneplácito de ciudadanos que piensan que los otros son sus enemigos. Así pues, es urgente cuestionar a ese yo, el que guía nuestro comportamiento, que es el que nos hace pensar esas cosas y hacer lo que hacemos. Y es que ese yo está naturalmente, es decir, evolutivamente diseñado al servicio del organismo concreto que lo ha generado. El yo, sin embargo, no sabe que la naturaleza de las personas incluye, aparte del organismo, una identidad. Él no ha ido a esta conferencia. Y esa identidad está preservada en el pozo genético de toda la humanidad. Ese yo, de cada uno de nosotros, no tiene experiencia de ello y lo ignora, como tantas cosas, si no se le informa de ello. Mientras no se le informe al yo, al que guía nuestro comportamiento, será por definición extremadamente egoísta. Con el matiz también egoísta, si se quiere, que extiende sus intereses más allá de su organismo hasta su tribu o su nación. Yo creo que eso es epigenético más que genético, pero ahí se queda. Los hay que lo dan todo por su tribu, por su equipo de fútbol o por su nación. Por la humanidad, poca gente. Pero tras nuestra reflexión, queda patente que a las personas nos interesa, además de mantenernos vivos, nuestro organismo, el progreso de toda la humanidad, donde está nuestra identidad. Informemos de esta realidad a nuestro yo, culturalmente, desde las escuelas, para que nos motive a dar lo mejor de nosotros durante nuestra existencia, concienciados de que nuestro mayor interés consiste en el progreso de toda la humanidad. Este es el fundamento de una ética humanista tan urgentemente necesaria en este mundo globalizado.
Por eso te comentaba yo anoche. Eso pensar que uno se salva y que yo me salvo y tú te vas al infierno. Yo no sé si eso ética se puede mantener hoy en día, o más bien pensar que todos vamos en el mismo barco. Y eso se sustenta, yo no encuentro otra manera, en estos racionamientos, de porque nos interesa a todos. Si nos enteramos de que nuestros intereses están en los intereses de todos los demás, de que progrese la humanidad. La visión completa de la naturaleza humana, esa identidad y organismo, y la contemplación de nuestra supervivencia personal, directamente ligada al potencial progreso de la humanidad, si es asumida culturalmente, generará un sentimiento de dignidad por pertenecer a la especie humana. Nada parecido a ser miembro de cualquier otra especie. Este mensaje generará motivación para dar lo mejor de sí en aras de conseguir el progreso de la humanidad. Y también generará una esperanza responsable, como también hace la religión. Para la religión, Dios nuestro Padre es nuestra esperanza. Con otro lenguaje, la humanidad futura es nuestra esperanza. Humanidad que, según la religión, está hecha a imagen y semejanza de Dios. El mensaje actual, el que yo he dado esta tarde, es el mismo de siempre. Con otras palabras, en ambos casos hay razones para la esperanza. El interés personal que todos tenemos en hacer progresar a la humanidad constituye el gran proyecto que da sentido a nuestras vidas y el que debería guiar nuestro comportamiento. Constituye, por tanto, el fundamento de la ética humanista. Acabo aquí mi presentación. Confío en que la indagación haya sido fructífera o al menos constituya un nuevo marco de reflexión personal. Voy a presentar una cosa que no he hecho al principio de la conferencia, pero lo voy a hacer ahora al final como recordatorio y como resumen, el mapa de la conferencia. Hemos indagado para encontrar el sentido de la vida. Es decir, que hemos buscado razones para sentirnos motivados y para tener la esperanza de otra vida más allá de nuestro frágil organismo. Para ello, hemos aportado una visión actual de en qué consiste la naturaleza humana, comprobando que comprende tres cosas: información o identidad, organismo material y actividad mental. Por ese orden, las dos últimas, el organismo material y la actividad mental, desaparecen al morir. La primera, nuestra identidad, se encuentra salvaguardada en el pozo genético de nuestra especie. Es nuestra identidad. Conscientes de las sorprendentes capacidades que potencialmente puede adquirir la humanidad futura, confiamos en que nuestra identidad disfrutará de todas esas posibilidades. Esa es nuestra esperanza. El proyecto común que da sentido a una vida es su dedicación consciente a la consecución de nuestro máximo interés o deseo, que la humanidad alcance ese estado de desarrollo potencial que constituye nuestra esperanza. Es interés común a todas las personas en el progreso de la humanidad, es el fundamento de la ética humanista, que debe guiar el comportamiento de todos. Si queréis seguir un poco más, pues vamos a recordar también el listado de preguntas que nos hemos planteado y que hemos contestado. ¿Qué queremos encontrar buscando el sentido de nuestra vida? ¿Está la religión en crisis? ¿Cómo conseguía la religión motivar y dar esperanza? ¿Qué puede pensar un ciudadano hoy sobre cómo se podría acceder a una vida eterna de orden sobrenatural? ¿Hay algún interés de las personas que perdure más allá de su muerte? ¿Quién se muere cuando uno se muere? ¿Hay algo de ese que se ha muerto que no exista tras su muerte o desaparece por completo? ¿Quiénes somos? ¿Qué es una persona? ¿La naturaleza humana es solo un organismo, un cuerpo? ¿El yo constituye la identidad de una persona? ¿Desearías volver a nacer? ¿Tenemos algo que cumpla las condiciones de identidad kantianas? ¿Asumimos culturalmente la importancia de nuestra identidad? ¿Somos conscientes de que nuestra identidad está ligada al futuro de la humanidad? ¿Sirve nuestro hallazgo para motivar y dar esperanza?
Queda claro que el máximo interés de todos es el progreso de la humanidad y es por tanto el fundamento de la ética. Pues hasta aquí el mensaje que quería trasladarles. Les agradezco la ocasión de haber podido compartir estas ideas y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que deseen plantear. Muchas gracias. No voy a hacer ningún comentario intrínseco, ¿no? Tendríamos que dar más de una conferencia, pero sí creo que hay una posibilidad de marginalmente hacer unos comentarios, vamos a llamarle extrínsecos. Nos ha dicho que es la primera conferencia. Vamos a aceptarlo. Yo creo que ha dado mucho, porque a mí, sin que tenga el papel formal de conferencia, no hemos tenido muchas oportunidades de vernos, pero me ha dado más de una. Bien, su discurso estará en la red. Muchas gracias, porque es la primera conferencia. Gracias a ti. Y tu primer discurso Gracias. nos lo regala a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Pero también digamos que paralelamente, o algo marginalmente, creo que sí quiero destacar. Estamos en el año 2024. En 1724 nació ese filósofo por excelencia al que don Juan Jesús ha colocado como medalla de oro, ¿no?, en ese escalafón, vamos a decir, de pensadores, básicamente. Bueno, pues con motivo de que íbamos a poder celebrar, y yo deseaba celebrar, el tricentenario del nacimiento de Immanuel Kant, pues tuve dos orientaciones antes de proponerlo. Ya hoy está en marcha, claro, no lo hubiera querido. Y esos dos planteamientos eran, uno, disponemos ahora, hoy, de filósofos a los que poder llamar para que nos expliquen cuál es la situación actual del mundo y cómo se enfrentan con los problemas del mundo. Yo, que no soy tan optimista, aunque parezca mentira, como Juan Jesús, pues me dije, pues yo de verdad, hoy solo conozco a uno, a Penrose, su camino de la realidad, donde hay una fusión extraordinaria de matemática, de física y de filosofía, como no hay en ningún otro sitio. Claro, a este se le ha dado el premio Nobel el año pasado, primer físico-matemático o primer teórico, porque el premio Nobel ha estado condicionado siempre a alguna experiencia, a algún experimento. Einstein no logró ser premio Nobel por la teoría de la relatividad especial ni por la general. Se inventaron cuando ya no había más remedio, se inventaron, una manera cariñosa de hablar, cuando ya no había más remedio ante el clamor mundial de que había que darle el premio Nobel, por el efecto fotoeléctrico que había detectado, descubierto y explicado en uno de los trabajos fundamentales que hemos publicado tantas veces, en 1905. Y ya no hubo más remedio. Tenemos hoy en nuestra España filósofos a los que recurrir, 3, 4, 5, 8, 10, nada menos, que es lo que me habían dicho, preparar un ciclo de conferencias de 10. Pues esto no era posible. Y entonces, ¿cómo celebramos el tricentenario de Kant? Bueno, pues vamos a algo que no se inventa, pero se instituye. Vamos a dar 10 conferencias sobre la Escuela de Madrid. El nombre de Escuela de Madrid se introdujo más o menos periodísticamente en el año 60, 1960, en recuerdo a aquellos filósofos tan extraordinarios que tuvimos en la segunda, en la tercera y poco más allá de la década del siglo pasado. Bueno, pues vamos entonces, ya que no tenemos filósofos a los que reunir para que nos expliquen el mundo de hoy, por eso te digo que yo no tengo tanta suerte como tú, que eres capaz de encontrar 4 o 5, decimos, bueno, pues vamos a ver cómo recordamos a Ortega, cómo recordamos a Zubiri, cómo recordamos a García Morente
y cómo dentro de esa Escuela de Madrid, como se llamó a estos pensadores ilustres de esa segunda y tercera década del siglo, que fue confluyendo después Julián María, María Zambrano. Bueno, ¿qué es lo que hicimos o lo que intentamos hacer cuando pusimos en marcha nuestras primeras universidades de verano? Pues coger lo mejor que había. ¿Y qué era lo mejor que había como filósofo? Pues uno muy próximo a lo que nos ha intentado narrar y otro pues en los que, digamos, ha llamado ya antiguos. Uno, digamos, civil y otro, digamos, religioso. Mario Bunge, el máximo filósofo de la ciencia y de la filosofía y de la ciencia, e Ignacio Ellacuría del otro lado. Con estos dos pilares de las dos orientaciones básicas en las que se ha referido esta extraordinaria conferencia primera y que va a poder ofrecer nuestra academia en la red, pues con ello es con los que vivimos Laredo, vivimos la Universidad Internacional de la Sarquía Costa del Sol Oriental, vivimos la Universidad en el Real Valle de Camargo, pero ya estos no estaban tampoco para los tiempos de Lanzarote como filósofo. En consecuencia, ¿verdad?, he tenido que optar por esta segunda vía. Vamos a hacer, en recuerdo del tricentenario de Kant, la medalla de oro, vamos a hacer un ciclo de 10 conferencias en los que recordemos a todos estos ilustres pensadores españoles que han pasado a la historia como integrantes de una denominada muy tardíamente Escuela de Madrid. Bueno, estoy hablando de 1724, estoy hablando de 1924 con la Escuela de Madrid. Y ahora estamos en 2024. Cuando haya que celebrar, en su caso, con un avance algo mayor de la humanidad en el 2124, a lo mejor esta pequeña conferencia y la segunda y la tercera y la cuarta que nos prepare en la academia, a lo mejor pueden celebrarse en el 2124, por lo menos como fundamento de una reflexión que él ha titulado muy modestamente Indagación. Indagación. Creo que es el camino. No sé si es la primera o no, vamos a aceptar que es la primera, pero ve preparando la segunda, que después te pediremos la tercera, por si esa humanidad ya mejor, en el próximo, dentro de otros 100 años, en el próximo siglo, pues a lo mejor pueden recordarse estas indagaciones. Muchísimas gracias. Don Juan Jesús González Torres, ingredere aferendum, entra, aporta tu sabiduría, largire exit, y al salir difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. De Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos técnicos, culturales y empresariales que concurren en don Juan Jesús González Torres, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Elche, en Arrecife de Lanzarote, el 1 de marzo de 2024. Un día inolvidable. El secretario va a dar fe
el nuevo académico. Los académicos, por favor. Ya, decídanse. Bueno, pues solo nos queda decir que el día, de acuerdo con lo proyectado, el día 24 de abril tendremos un homenaje a doña Chana Perera dentro del plan ya puesto en marcha de defensa de la cochinilla y de todo lo que significa eso para Lanzarote. Y los días 25, 26 y 27 tendremos la presencia entre nosotros y con nosotros de la Real Academia Europea de Doctores, que se va a reunir en este marco que llamamos Jornadas César Manriqueñas, de homenaje a nuestro académico, ¿no?, César Manrique, durante esos 3 días. Tendremos unas sesiones que significarán actividades académicas de la Real Academia Europea de Doctores aquí, 3 días seguidos, primer ciclo de conferencias de académicos de la Europea, a continuación el ingreso en nuestra academia de 3 académicos de la Europea y a continuación otros de los nuestros o de aportados por nosotros directamente dentro de este convenio que hemos firmado la Real Academia Europea de Doctores y la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Muchísimas gracias y con la esperanza de que nos veamos en esos días también acompañados con nuestros colegas de Barcelona. Un aplauso a nuestro presidente.